Wow, miren esta cantidad de insectos. Esto es como un 100 pies, ¿verdad? Ay, tengo náuseas. Se me bajó como la tensión. Indescriptible sensación. De verdad creo que arqueé internamente como 5 veces. Mis locos, esto es un momento histórico para este canal en donde Ñiñita se va a animar a probar la cola del escorpión. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? Esos gorditos de viaje. Como lo leyeron en el título de este video, en este episodio vamos a estar probando comida callejera y típica china. Vamos a ver con qué nos encontramos, desde los platos más tradicionales y suculentos hasta los más extraños que se ven por ahí. Estamos ahorita en una calle muy particular porque era especialmente conocida porque se encontraba todo tipo de insectos y comidas que yo creo que eran más para turistas que para locales, pero bueno, si se pusieron para turistas es porque alguna vez los locales la probaron, pero después de la pandemia todo cerró, todo esto como que lo cancelaron. Vamos a ver si de igual forma encontramos algunos lugares para probar comidas y les vamos mostrando. Miren la locura de tamaño de ese edificio de la Nike y ya luego por allá hay otro monstruo de Huawei. No sé si pueden leer el nombre que lo está tapando un poquito el semáforo. Ajá. Y por acá uno de la Apple, pero wow. O sea, wow, este país podrá ser muy comunista y todo, pero la verdad es que el capitalismo se desborda en estas calles. Impresionante la cantidad de tecnología, la cantidad de infraestructura, la cantidad de grandes marcas americanas y europeas que encuentras en todo este como distrito financiero y comercial de China. Yo quiero entrar a la Apple para ver qué tal, pero se ve alucinante. Qué belleza. Y lo más loco de todo es que la Apple solo le da entrada a un mega centro comercial. Miren, por ahí ya veo Longines, Coach, Pandora y un montón de marcas. Wow, miren qué belleza este lugar. Tiene 1, 2 y 3 pisos. 3 pisos tiene esta Apple y un montón de gente. Nos metimos en una tienda de DJI acá en el centro comercial y miren, están volando un dron dentro de la tienda. Este es mi parque de diversiones. Estoy flipando. And this is sausage? Chinese food is BBQ. Barbecue. And this? You are fish. Fish. Yeah. Fish? Chinese fish food. Uh-huh. The old fish? No, no. This is sausage, right? 这个 eight. Good? Yeah. Xie xie. No 谢谢。 No xie xie? Thank you. Thank you, uh-huh. Where are you from? Venezuela. South America. Ah, You know Colombia? 哥伦比亚。 Next to Colombia. Brazil? You know Brazil? 哥伦比亚。 Brazil? No. No? Well, Okay, in America, South America. Yeah. Wow, primera persona que escucho que no conoce dónde está ni Colombia ni Brasil, obviamente ni Venezuela. Mire, me dieron un pinchito como de salchicha o algo así. No me supo explicar si era carne de cerdo o qué sé yo. Solamente me dijo que esto era pescado, pero no me provocaba pescado, así que me probé esto. Y esto es un yogurcito, miren, que viene como en un tarrito de vidrio además. La gente se ve que se lo toma y deja los potecitos acá para el reciclaje. Vamos a probar. ¿Qué tal está?
我能跟你们合照吗？ Yo podría apostar que esto es algo del mar. 他们应该是主播。 No sé qué es, pero que miren lo blanca que es la carne. Pudiese ser como unos, no sé, unos langostinos. ¿Tú te Bueno, imaginas que sea que si pepino de mar? no, no. Déjame preguntar. ¿Cómo se llama esta comida? 你看看看看，设备电量低，请充电。面筋， Gluten. 伦敦人什么玩意儿？ Gluten. Ah, ¿será soya? No, soya no sé. Es carne de cerdo o de vaca o pescado o ninguna. 小麦粉做的， Ah, elaborado con harina de trigo. Ah. ¡Wow! Esto no tiene carne ni nada, es solo harina de trigo. Está bueno. Ahora vamos a probar el yogur. good。 So good. So good. ¿Sabe el yogurcito que uno le echaba cereal cuando era chiquito? Que venían los cerealitos arriba. Uf, esto está demasiado bueno, es dulce, está rico. Seguimos probando comida callejera y tratando de comunicarnos con el traductor acá en China. Hicimos una pequeña parada en un Starbucks para que Valerie fuese al baño y este es como un Starbucks Reserve, que es como de los más lujosos que se construyen, en donde venden café de especialidad y es una cosa de locos. Ya les voy a mostrar un poco mejor. Hemos visto estos pinchos que tienen frutas en todas partes, me imagino que son muy famosos y populares acá, así que vamos a pedirnos unos. Yo no sé qué es esto, el más normal es el de fresa, pero hay otros como este que no tengo ni idea de qué son. Yo creo que es fresa con algo adentro, no sé, me da miedo que pida uno de esos y tenga que decir durian, así que creo que me voy por el convencional. Y tú te puedes arriesgar. Pide uno loco, pide uno loco. ¿Pero cuál? O dile si te puede hacer uno mixto. No, porque ya vienen preparados. Tienen que caramelizarlos. Ni hao. Mira, este vino con pelo y todo, ¿eh? Ah, verdad. Cuando se trata de comida yo no soy muy loca y atrevida, pero lo voy a hacer. Voy a probar este marroncito que me parece como bien raro. ¿Sabes qué creo que es? Y espero de verdad que no sea jengibre. Porque a mí el jengibre así entero me da como grima. Pero tiene pinta de jengibre, ¿verdad? No sé, a mí me parece más bien como unos champiñones, pero están como muy pequeños, ¿verdad? Bueno, aquí voy por ustedes, mis locos. Suscríbanse. Suscríbanse porque esto para mí es salir 100% de mi zona de confort. O sea, yo prefiero bajar el Salto Ángel en rappel a comer ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí estamos. No sé qué es. No sé qué es. No es jengibre. Y no tiene ningún sabor particular. Me gusta más el de fresa. Ahora voy yo a probarlo, mis locos. Quiero decirles que ambos pinchos salieron en $5, es decir, 2.5 cada uno o algo así. Vamos a ver qué tal. No sé si pueden notar la capa de caramelización que tiene. Así que bueno. Se nota. El azúcar opaca todo el sabor. Pero no sabía nada. A nada, nada, nada. Tiene la textura como de un champiñón, pero un poco más suave. Pero es raro. De verdad, es muy raro. Pero la capita se rompe fácil. Sí, todo este caramelo que tiene por fuera hace que la experiencia no sea tan mala. Pero la verdad no me lo voy a seguir comiendo porque siento que es demasiado azúcar para el cuerpo y no vale la pena. Lo dejé enterrado en una plantica.
No, Manuel. No sabemos si saldrá una planta de caña de azúcar o de... No sé si eso es un vegetal, una legumbre, un tubérculo, porque la verdad es que no sabemos qué nos comimos. Vamos a ver qué crece de ahí. Amor, ¿por qué quitaste mi cultivo? Para que no crezca nada de esto, porque no sabe tan rico. Se nos paró una pareja de chinos y nos dijeron que era una fruta que daba un árbol, pero la verdad es que no supieron decirme el nombre en inglés, así que ni modo. Niñita sí se devoró el de fresa. Pero le quité parte del caramelo, porque era demasiado caramelo. Ahora nos vinimos a conocer el Templo Lama, el mayor templo budista tibetano en Beijing, y también fue el templo de más rango a mediados y a finales de la dinastía Qing. Este templo es espectacular. En principio fue como un palacio de emperadores y para el año 1744 fue pues transformado en un templo. Es muy bonito venir, sobre todo en el día domingo, porque a pesar de que está repleto de gente, diría yo que el 99% de las personas es china, es local, y vienen pues a rendir culto a su creencia, el budismo, que además es la principal practicada acá en China, seguida por el maoísmo y el taoísmo. Vas a conseguir muchísimo humo porque en la entrada te dan inciensos que luego vas colocando al principio de cada templo. Es muy bonito y a nosotros nos encanta conocer un país desde lo más adentro, desde su cultura, la religión, la comida y bueno, mucho más que vamos a estar compartiendo con ustedes en este video. Salimos del templo del Lama y nos encontramos con una señora exprimiendo naranjas y haciendo juguitos naturales aquí en la calle, que además huele muy rico, así que decidimos comprar uno. Acabo de hacer el pago por WeChat, uno de los métodos más utilizados acá en China. Si ustedes ya vieron nuestro primer video de la serie de este país, entenderán de lo que estoy hablando. Si no, tienen que saber que la aplicación de WeChat puedes linkear tu tarjeta de crédito y hacer todos los pagos. Ya ven que hasta el puesto más callejero te acepta esto y hasta en muchos lugares no aceptan efectivo, así que es muy importante tener esa alternativa. Está deliciosa, dulcita la naranja. Salud. Te queda muy cool. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Y combina con mi outfit, ¿verdad? Por eso, porque combina con tu outfit. Vamos a preguntar cuánto cuesta. Por favor, miren esta belleza, miren esta belleza. La señora fue tan cuchi que bueno, miren. Nos convenció. También yo ya estará a buen precio. Sí, sí. Este me costó $9 y este costó como $12 estos sombreritos. Estoy fascinada con esta calle. Si vienen al templo del Lama, tienen que recorrer esta calle sí o sí, de puros cafecitos, tiendas muy locales. Está muy lindo. Es justo la calle perpendicular al templo del Lama, está maravillosa. Ay, miren estos paticos, pero qué pequeños. Es como un avestruz. Yo creo que es un pato, ¿no? Ni idea. Y miren, esto es como cangrejo. Y estos patas de pollo. ¡Wow! Miren esta cantidad de insectos. Esto es como un 100 pies, ¿verdad? Ay, tengo náuseas. Ahí está caballitos de mar. And this one.
This one. Yes. This one. No, no, no. Bueno, por lo menos sabemos que la fritura mata todo lo malo. Ese aceite, pero negro. Ese aceite está negro, negro, negro. Les toca cambiarlo. Pero bueno, ustedes saben que estamos locos. Suscríbanse ahí. Es lo menos. Suscríbanse ahí. Locos, si nos siguen por Instagram ya habrán visto esta tortillita que me voy a armar en este momento de Crustísimo, uno de nuestros sponsors de viaje, y esta vez nos las trajimos hasta China, así que bueno, la voy a mezclar con toda esta proteína que me pedí. Por acá tenemos un 100 pies. Por acá tenemos unos gusanitos. Y por acá tenemos un escorpión. Y por si no fuese suficiente proteína, por acá tenemos unos huevitos. Tortillita Crustísimo. Colocamos los huevitos. Ok, este como que no lo va a poder sacar. Este no lo va a poder sacar el pincho, así que vamos. Ah, extrañamente esto sabe delicioso. Es que yo les digo que todo frito es bueno. O sea, bueno de sabor. Malo para la salud. Me sabe como una papita. Imagínense esto. Una papita Ruffles, Lay's, una papita de esa hundida en alcohol. Así me sabe. O sea, el fondo del sabor cuando hago así como... es alcohol. Alcohol como vodka. Así tal cual. Sabe literalmente alcohol. Pero no está malo. De verdad no está malo. De este le voy a poner un gusanito en la tortilla y el otro lo voy a probar solo. Para que después no digan que se armaron en el sándwichito, para que no les sintiera el sabor como es. Pero no, ahorita no. Déjalo para el final. Ok. Y del escorpión le voy a morder una tenaza y luego voy a meter el resto en la tortillita de Crustísimo. ¿Les parece? Se me bajó como la tensión. Pero creo que es más por la mente que por el propio sabor. O sea, he probado cosas que saben peor y no me han generado esta reacción, pero estoy sudando frío. Pero bueno, aquí va. Que miren cómo me está temblando la mano. Por favor, ya va. Aquí voy. Mi tortillita Crustísimo de espinaca, cero azúcar. Aquí. ¡Ay! Miren. Se salió como... ¿Tendrá veneno? El aguijón. El aguijón Quítale eso, qué peligro. del escorpión. Bueno, aquí vamos. ¡Ah! ¡Ah! Sin pensarlo, ya. Wow. Wow. Indescriptible sensación. De verdad creo que arqueé internamente como 5 veces. Creo que no me va a terminar mi tortillita de Crustísimo. Está todo muy raro.
O sea, la fusión de sabores es una locura, pero creo que mentalmente es lo que más nos afecta, o sea, me afecta, porque es muy crujiente todo, como está frito, es muy crujiente todo, pero no tiene sabores tan intensos. El escorpión sí tiene un sabor muy particular, que obviamente diría yo que sabe a escorpión, porque no se me parece a más nada. Es como un sabor intenso. Pero lo que más intenso me pareció fue el cien pies, que sabía como a alcohol. El escorpión, lo que pasa es que tiene como carne y la concha muy dura, entonces es como crujiente, pero un poco, no sé, como pastoso por dentro. Raro. Gusano. Y el gusano de verdad que ni lo sentí en la tortillita, así que lo voy a probar solo ahorita. El gusano no me sabe a nada. Me sabe como a los grillos que comen en México. Porque además está tan frito que ya se pone crujiente. No es como los gusanos que hemos probado en el Delta vivos, en donde sabe como a una mantequilla. Esto sabe a fritura ya. Vaya experiencia de comida callejera acá en China. De verdad, qué locura. Qué locura. Uah. Hello. How are you? Good. Is it spicy or No. Not spicy at all. Hehehe. just to try? Yeah, you can try. It's not that bad. I think it's more like the mental sensation than the real taste. Thank you. Y así, bueno, miren, me vinieron a preguntar qué tal sabe y compartí un poco de mi escorpión para que no se perdiera dinero, porque la verdad que es caro. O sea, por todo esto pagué $17 por los 4 pinchitos. Me pareció caro, pero bueno. Yo puedo morder el culito. ¡Eje! ¿Quieres morder el culito del escorpión? Mis locos, esto es un momento histórico para este canal, en donde Ñiñita... Se cayó. No, agárralo. No, voy a probarlo de la mesa. En donde Ñiñita se va a animar a probar la cola del escorpión. Tienen los pelos todavía allí. No me voy a morir, ¿no? Si pruebo la cola. No, dale. No me voy a envenenar. No te vas a envenenar. Hello. 1 second. Just 1 second. 1 second. El señor es muy valiente. Se lo comió como si nada. Pedazo de loco. No sabe tan mal, pero no sabe tampoco bien. Mire, una de las particularidades de la cultura india es que extraños de la calle vienen a pedirte fotos. Come on. Así como en la India, acá también en China pasa. Y aquí un muchacho... Good. Xie. Sencillamente se acercó, nos vio grabando un video y nos dijo, ¿me puedo tomar una foto con usted? Claro que sí, por supuesto que sí. Y ahora yo voy a patrocinar el chicle que me voy a comer ahorita mismo. No, eres muy valiente, Ñiñito. Me quito el sombrero. Porque probaste la colita que era como que solo cáscara. Exacto. Pero imagínate la parte del medio que tiene como piel y carne y tal. No hay forma. Me salgo del grupo. Seguiremos probando cosas raras con nuestras tortillitas de crustísimo. Quiero seguir probando cosas, pero me quieren vender la bandeja entera. Y la verdad es que no tengo tanta hambre como... Oh. Xie. Too much. Entonces, de este sí me vendieron uno por 5 renminbi, que es la moneda de China. Nosotros la conocemos como yuan, pero el nombre real es renminbi. Y 5 serían como 80 centavos de dólar. Me dice que está relleno de arroz. Se ve rico, vamos a probarlo.
Ahora sí nos estamos entendiendo. Ahora sí estamos probando cositas ricas. Es como un arrocito salteado que tiene varias especies y está metido dentro de esta masita que es como un dumpling o un dim sum. Mis locos, vamos a seguir probando comida callejera y típica acá en China. Vamos a ver con qué más nos encontramos en este paseo por Beijing. Ahora nos vinimos a Qianmen, otra calle bastante concurrida acá en China, especialmente los domingos, que bueno, es el día libre de todo el mundo. También se puede conseguir mucha comida callejera, pero hemos visto como más de lo mismo. Si conseguimos alguna cosita nueva que no hayamos probado, sin duda se los mostramos. Hay una particularidad que me llamó mucho la atención y es que, miren, acá hay como una línea blanca, ¿la ven? Eso se llamaba como la línea del emperador. Hacia allá al fondo está la ciudad prohibida, en donde se encontraban todos esos palacios de los emperadores que les mostramos en el video anterior. Pues está prohibido totalmente construir sobre la vista del emperador, tanto del norte como al sur. Si ustedes lo ven en el mapa, es gigante la línea en donde literalmente no hay nada construido, solamente hay como un paso peatonal. Inclusive se construyeron estadios olímpicos, pero al lado, o sea, la línea totalmente derechita estaba limpia, no había ningún tipo de construcción y ya bueno, luego a los lados sí se ven negocios. Muy interesante que lo único que se construyó pues muchos años después de que murió ese emperador que decidió hacerlo por los 1400 allá cuando se construyó la ciudad prohibida fue Mao. Mao cuando murió se le hizo un mausoleo que sí está como en la mitad de la línea del emperador. De resto no hay ningún otro tipo de construcción. Uno de los platos que no podemos dejar de probar es el pato Pekín, típico acá de Beijing. Este restaurancito callejero, miren, tienen todas esas recomendaciones de la guía Michelin. Eso no son estrellas Michelin, pero sí recomendaciones. Sin embargo, no voy a hacer toda esta línea que va hasta allá, hasta el fondo, para probarlo. Ya lo iré a probar en otro lugar. Ok, aquí encontramos un lugar como de unos pastelitos, unas empanaditas. Veo que gente local está comiendo, así que eso es un buen indicio. Voy a pedir uno. Hello. Hello. One. What? Okay. Yes. Yeah. Miren, aquí se puede ver cómo los están haciendo. Son como con carne molida, con cebolla, con pimienta. Además de que el lugar se ve muy limpio y espectacular. Y luego ya los ponen allá como a freír. ¡Wow! Miren toda la fila que se formó después de que me paré aquí con la cámara a probar esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Está calientico. Vamos a ver qué tal. Está súper condimentado. La carne tiene como pimienta, pero no solo la pimienta negra, sino como pimienta blanca. Tiene un sabor a una pimienta muy particular. De hecho, se me parece como una pimienta árabe, pero está muy rico. Y la parte de afuera del pan está súper crujiente. Mírenlo por dentro. Delicioso, de verdad delicioso. Miren, acá encontramos otro del restaurante que tiene todas las recomendaciones de Michelin para probar el pato Pekín. Lo venden como en un burrito o en una fajita, algo así. Así que voy a ordenar uno. También hay una cola súper larga, pero para comer dentro del restaurante. Tiene una ventanita para pedir, para llevar.
y es como lo vamos a hacer nosotros. Son 30 renminbis o 30 yuanes que vendrían siendo como 4 dólares. Nos metemos en la aplicación de WeChat, escaneamos el código, le ponemos 30 acá, enviar, pagar. 收钱包到账30元。 ¡Listo! Ready. Aquí vamos a probar el famoso pato Pekín. Viene como con un pepino, con una lechuguita y una salsa. Mírenlo por aquí, el pato Pekín. Bueno, vamos a ver si es tan bueno que Michelin lo ha puesto en sus guías. No es una estrella Michelin, pero bueno, está en la guía Michelin. Se supone que todos los restaurantes que están en la guía son buenos por 5 años, 4 años. Vamos a ver. Está buenísimo. Combinación de sabores, 10 de 10. El pepino es como bastante fresco. Ya luego el pato tiene su sabor intenso, pero también tiene una salsita por encima. Y la lechuguita o repollo, no logro notar muy bien, que le da como esa frescura. De verdad está muy, muy bueno. Me encanta este pato Pekín. A petición mía entramos a un restaurante, pero no es un restaurante chino, sino japonés. Porque estamos muy cerquita y no podemos dejar de comer parrilla japonesa. Creo que es una de las cosas más deliciosas que he comido en toda mi vida. Así que bueno, nos vamos a dar el gustito y vamos a ordenar nada más y nada menos que una degustación de carne wagyu. Miren qué delicia se ve ese marmoleo de la carne, al menos en foto. Vamos a ver si en realidad es así o mejor. No espero nada menos. Y miren, cuando vengan a este tipo de países pueden comer rico carne, mírenme a mi carne, comida thai, comida coreana, comida japonesa. Aprovechen que están en Asia y prueben también otras comidas de otros países, porque todo es muy, muy rico. De hecho, una de las cosas que nosotros más comimos en Japón fue el ramen, en donde se popularizó, pero la verdad es que el ramen se inventó, se creó acá en China. Así que es un plato típico de allá, pero creado acá. Por eso nos vamos a dar el gusto ahorita de probar esta carne wagyu que mientras más lejos es la exportación, más cara es. Para que tengan una idea, acá vale como 150 o 160 dólares el kilo de carne wagyu. Mientras que en Sudamérica, inclusive en Norteamérica, te puede costar hasta 300 o 400 dólares. Así que bueno, hay que aprovechar, pedir un poquito y deleitarse con este manjar asiático. Bueno, y cuando estuvimos en Singapur comimos comida cantonesa. Ajá. Y en Hong Kong comimos ramen, comimos comida de Etiopía. No sé, tienen que... Ah, no, porque estoy en China, solo voy a comer comida china, tampoco. Wow. Miren, estoy un poquito molesta y desilusionada. ¿Por qué? De este solo hay 2 pedacitos. Miren, vamos a hacer una pasada por cada uno de los cortes. Y acá hay como una súper especial que nada más ponen un pedacito. Comenzamos por dónde, por lo que se ve mejor o de lo que se ve increíble a lo que se ve súper increíble. Porque nada se ve malo. Exacto. No sé, hay que darle todo. Deleítate, mi amor. Ya me estoy armando mi rollito, lechuga, arrocito blanco y mi trocito de carne listo. Demasiado bueno. Mira, se está quemando esto.
Ya salimos del restaurante, estuvo rico, no supera ningún restaurante de Japón, ni tampoco de Corea, pero estuvo rico. Sí, yo debo decir lo mismo. Pensaba que iba a estar mucho mejor, sobre todo porque como esa degustación de carne Wagyu estuvo costosa, costaba como 70 y pico de dólares, que bueno, entre dos digamos es 35 cada uno, no es que es una locura, pero bueno, sí es considerablemente más costoso que todo lo que hemos pagado. Ayer las comidas eran 5 dólares, 6 dólares, porque comer aquí en China es verdaderamente económico y comida muy rica. Pero bueno, hoy nos provocaba esa carnita y estuvo normal, de verdad. Sí, no fue la gran cosa, me esperaba más. Así que bueno, seguiremos probando platos chinos y cuidado y no de otras nacionalidades, pero lo que pueden encontrar acá en Beijing y también aprendiendo un poquito más de la cultura y de los lugares que tiene para ofrecer esta hermosa ciudad. Viajeros, ya se nos hizo de noche y nos vinimos a otra callecita que es un poco más típica, menos moderno, como más clásica de acá de Beijing. Se llama Nanguo Gushan o algo así. No me juzguen por mi pronunciación en chino que apenas estoy aprendiendo. Y estamos entrando en una panadería en donde hay unos postres típicos, porque la comida callejera de verdad que es muy parecida en las tres calles que visitamos el día de hoy. Así que vamos a cerrar este día con unos postres, a ver qué tal les contamos. Bueno, acá estamos listos con nuestros postrecitos. Llegó el momento de probar nuestros postrecitos. Voy a empezar este que parece como una conchita de mar. Yo no sé por qué hice este review dentro de la tienda, porque esto está terrible. Me da pena. Tengo que disimularlo al frente de todas las empleadas que me están viendo. Pero está terrible. Cuando les digo terrible, ¿A qué saben? sabe como a caraotas blancas. Imagínense un puré de caraotas blancas duro. Debe ser de arroz. Es como de arroz. Este está un poco mejor. Sabe como caraotas blancas con un poquito de puré de uva adentro. Y vamos con el último. Mira, es un perro dragón. Ujú. Vámonos. Miren, mis locos, esto que está acá es tofu, pero se llama chou tofu en chino, que en inglés se traduciría como stinky tofu. En español sería como tofu podrido, que huele mal. Y la verdad es que no les puedo explicar lo horrible que huele. Lástima que me enteré tarde, porque ahorita ya no tengo estómago para probar después de todo lo que han visto en este video que he probado. Pero huele tan desagradable. Yo no entiendo cómo la gente lo compra así y así mismo lo mercadean como stinky tofu, chou tofu en China. Así que si alguna vez vienen y lo prueban, pues nos etiquetan en Instagram para repostearlo. Miren, viajeros, esas tapitas de madera que le ponen a los cauchos es para que los perros no se orinen en las ruedas de los carros. La pueden ver en muchos carros, miren. Aquí hay otro. Está la prueba de que los perros lo intentan. Claro, claro. Ahí hay su miadita, pero bueno, para que no le orinen el ring. Pero ¿será por mala suerte o para que no se oxide? Pero qué loco. Primera vez que veo esto en mi vida. Mis locos, seguimos caminando por unas callecitas como alejadas de la más turística en donde está toda la comida. Y nos encontramos con un barrio muy particular. Justo a mi derecha hay edificios bajos que son residenciales
y son tan antiguos que no tienen baño, porque en la antigüedad en China, así como en India, no se solía tener baños en las casas por una creencia de que sencillamente no se podía. Y ahora, hoy en día, estas casas valen millones de yuanes porque están en una zona muy turística, sin embargo siguen sin tener baños. Entonces las personas que viven acá optan por ir a baños públicos que el Estado construyó y bueno, son totalmente gratuitos para los que viven acá. Yo me pregunto por qué no venden sus casas si de verdad valen millones y luego se mudan a un lugar un poco más moderno. Quién sabrá la respuesta, pero es la realidad de estos barrios tan antiguos. Y así, mis locos, hemos llegado a un barcito que está en la mitad de todos estos callejones oscuros a probar unas cervecitas típicas chinas. Y bueno, mis locos, así llegamos al final de este video con unas cervecitas artesanales chinas en un barcito que, miren, se llama Great Leap. Si llegan a venir a Beijing, está muy cool el lugar. Así sí me uno al video. Esta es mi parte favorita del video. Probando la cervecita. Miren, esto se ve medio cítrico. Bueno, esa es una Pilsener y esta es una Ale. Bueno, yo no sé. Una Stout. Stout. Esa era. Salucita. Salud. Muy buena. No es Wow. cítrica, o sea, no es cítrica, Amor, pero está muy buena. prueba esta cerveza. Sabe a malta con chocolate. Tiene pinta de malta. Muy buena. Sabe a malta con chocolate. Malta con chocolate, O literalmente. sea, no me sabe a cerveza, me sabe a malta con Y chocolate. tiene 5 grados de alcohol y esta tiene 4.7. Wow, solo que sabe mucho a chocolate. Sí, es para tomarse Siento una que sola estoy y ya. tomándome un postre. Exacto. Dame la mía. Bueno, yo necesitaba un postre porque justo eso que El me acabo de anterior estuvo comer. loquísimo. me enter- Efectivamente, Manuel tenía razón. Sí, son frijoles. No saben Negros, si- caraotas negras. Pero Era- ¿cómo lo ponen blanco? No, el relleno del verdecito que era oscuro era caraotas negras. Raro. Pero bueno, cuéntenme qué les pareció esta locura. Yo de verdad no me esperaba probar esos animales, porque si tú buscas en internet, la calle súper famosa estaba cerrada o muchos comentarios dicen que está cerrada y de repente un localcito ahí estaba vendiendo de todo y dije, bueno, este es el momento para grabar uno de los videos más raros, más ya intensos que he grabado de comida. Yo solo probé un poquito de la colita del escorpión y les puedo decir que tuve náusea toda la tarde. Toda la tarde. Valiente, ñeñito. Ay, perdón, te di en el micrófono. No. Valiente, te mereces un premio. Así que bueno, mis locos, no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho, dejar un buen like y comentarnos abajo qué más quieren saber de China. Probablemente este video salga y todavía nos queden unos cuantos días en este país. Así que déjenlo ahí en los comentarios y lo estaremos respondiendo en los próximos videos. Nos vemos. ¡Mua!